Hola amigos de YouTube. Hoy, lunes 24 de marzo del 2025, su espacio R Verdadazos les manda un abrazo muy apretado. Tema de hoy: AMLO y Claudia, los burdeleros. Burdelero, sinónimo de alcahuete. Sí, hermanos mexicanos, esa es nuestra cruda realidad. AMLO, burdelero del crimen organizado. Claudia, burdelera de AMLO y también del crimen organizado. Iniciamos. Iniciamos pues, queridos hermanos mexicanos. Y como siempre digo, somos hermanos porque somos hijos de una misma patria. Este video lo estoy vinculando con el video que estaré proyectando y que espero me hagan el favor y me regalen un poco de su tiempo para ver el cinismo, la desfachatez, la repugnancia, la asquerosidad de este par de burdeleros. Vean ustedes la promoción como si fueran artículos de lujo, como si fueran actores y no servidores públicos. Esto es, empleados de nosotros. Esto es, funcionarios públicos, servidores públicos que tienen la obligación de rendirnos cuentas y no de mostrarse como si fueran artistas, estrellas de cine, como si estuvieran vendiendo un producto de consumo y no como manipulan con estos videos, como engañan y estafan al pueblo. Se venden, pues, como personas banales, indignas. Se venden, pues, como si su actividad fuera la farándula. Y no, hermanos mexicanos, esto es lo que tenemos que repudiar. Tenemos, pues, que tomar conciencia y recapacitar que no son estrellas de teatro o de cine, que no son jugadores de un equipo de fútbol, que no son cantantes, que son simple y sencillamente nuestros empleados. ¿Por qué le denominé a este video los burdeleros? Puesto que en base a los datos, hechos y evidencias, AMLO fue alcahuete, servidor, pelagatos del crimen organizado. Durante más de 20 años duró en campaña política para llegar a la presidencia de la República. Durante 20 años arengó a miles de ciudadanos para lograr su objetivo. Según él, ser el mejor presidente en la historia de México. Según él, y desafortunada y desgraciadamente, según la que hoy se dice la presidente de México. En efecto, hermanos, en sendas ocasiones, la presidenta de México ha declarado que AMLO
su tutor, su patrón, su creador, es el mejor presidente que ha tenido México. Esto quiere decir que la Claudia es una burdelera de este personaje cínico y repugnante. ¿Por qué me atrevo a decir que son burdeleros? Esto es, alcahuetes. Porque como ya lo dije, 20 años financiado por el crimen organizado. Y si no es cierto, ¿quién lo estuvo financiando? Para que en 20 años hiciera plantones con miles de ciudadanos que les pagaban para promover la figura de este personaje repugnante. La iniciativa privada, mal. Gobiernos extranjeros, mal. El crimen organizado, mal. Pero este señor, para cumplir su más grande deseo de llegar a destruir a nuestra patria, no le importó los medios. Para él, el fin es lo importante. Se haga como se haga. Un hombre que hoy no da la cara. Que hoy ningún ciudadano que fuimos sus patrones sabemos dónde se encuentra. Un hombre, pues, que no ha rendido cuentas del caos y el desastre en que se encuentra nuestra amada patria. Un hombre que asesinó a 2 personas, que duró más de 15 años en sacar su título de licenciatura. Un hombre que duró más de 20 años de zángano, dividiendo al pueblo de México, criticando, sembrando odio y aventando veneno. ¿Por qué digo que es un alcahuete del crimen organizado? Aparte de que las evidencias nos dictan que toda su campaña política por más de 20 años fue financiada por el crimen organizado, durante 6 años se ocupó para dejar muy en claro abrazos y no balazos. Se ocupó muy en claro para decir que los criminales también eran pueblo. Se ocupó, pues, en decir en cada elección para gobernador, por ejemplo, que felicitaba al crimen organizado porque se habían portado muy bien. Se ocupó en ir más de 6 veces a Badiraguato. Dejó libre al hijo del Chapo. Tuvo a las Fuerzas Armadas prácticamente cruzadas de brazos. Si esto para ustedes no son evidencias contundentes de que López Obrador fue y será un burdelero del crimen organizado, cada quien con su conciencia. Hoy, la burdelera Claudia no está gobernando a México, no está viendo por el pueblo, como ella lo dice. Hoy y durante 6 años, desafortunadamente, la señora Claudia está y estará para proteger, disfrazar, ocultar, sembrar el caos y el desastre de este personaje repugnante. Y también
para hacer burdelera del crimen organizado. Y les explico. Todo lo que está sucediendo y que es apenas la puntita del iceberg, Claudia se está dedicando a ser burdelera, alcahuete de López Obrador, de su 4T y también de los hijos de López Obrador. Una persona honesta, transparente, valiente, valiosa, ya hubiera declarado todo el desastre que recibió de este personaje. Hagamos un ejercicio mental. ¿Qué sucedería si AMLO hubiera agarrado el caos y el desastre que él mismo dejó? O se les cambió el razonamiento. Que Peña Nieto o Calderón hubieran dejado el caos y el desastre y las claras evidencias de que estaban vinculados con el crimen organizado. ¿Qué hubiera hecho y qué hubiera dicho AMLO? Hubiera destrozado cada mañanera al presidente anterior. ¿Y qué ha hecho Claudia? Pronunciarse, primero, que iba a continuar con el segundo piso de la 4T. Esto es, abrazos y no balazos. Según ella, atender las causas. Que ya dejemos en paz a la pobre víctima incomprendida de AMLO. Y que AMLO es, sin duda alguna, el mejor presidente que ha tenido nuestra patria. Pero tocó la pequeña casualidad que iniciando el sexenio de esta burdelera, llegó Trump y le dijo: no, señora, usted me va a combatir frontalmente al crimen organizado. Igual que lo hizo Calderón. Y no nomás fue esa orden imperativa de Trump. En los pocos meses que lleva Trump en la presidencia, ha declarado él y su gabinete que vivimos todos los ciudadanos bajo un narcoestado. Ya para que un presidente extranjero le dé esa cachetada a la presidenta de México es, sin duda alguna, porque tienen los pelos de la burra en la mano. Entonces, la alcahuete de AMLO y del crimen organizado está actuando en contra de la corrupción, del crimen, de los desaparecidos, de los decapitados, de los hornos para hacer el fentanilo o cocinas a chaleco. ¿Y por qué les digo yo, para aquellos que me dicen que dé pruebas? Yo soy un ciudadano, yo no soy fiscal. Yo soy un ciudadano que soy el patrón del fiscal para que el fiscal haga su trabajo y para que el fiscal meta al bote, solicite meter a la cárcel a cualquier ciudadano vinculado con actos y hechos ilícitos punibles. ¿Por qué lo digo? Por la simple y sencilla razón de que en 4 o 5 meses de Claudia Sheinbaum y en 2 meses de Trump se han decomisado sendos laboratorios para hacer fentanilo. Lo que no hizo el personajete de Macuspana. Es más, este personajete cobarde y repugnante afirmó frente a toda la nación que en México
no se fabricaba el fentanilo. En estos pocos meses de Trump se han decomisado toneladas de cocaína, millones de dólares en efectivo. Se han capturado a caporegímenes del crimen organizado, más y con mayor ahínco y dedicación que lo que pasó en 6 años con el personajete que dicen vive la chingada. Esto son hechos. Y esto que digo son pruebas. Qué casualidad que una vez que llegó Trump a la presidencia del país más poderoso del mundo y del cual vivimos en más del 80% todos los mexicanos, inició el combate frontal a la delincuencia. Lo que tanto criticó López Obrador de Calderón y lo que tanto critica Claudia de Calderón. Siempre que estuvieron acorralados el par de burdeleros, AMLO y hoy la Claudia, inmediatamente estafan con que fue y es consecuencia de Calderón y de García Luna. Yo no soy abogado defensor de ningún político, pero yo les pregunto, hermanos mexicanos, hijos de México, no hijos de la 4T, que el gobierno de Estados Unidos no le dio premios a García Luna, el propio gobierno de Estados Unidos le dio premios a García Luna. 2, hermanos mexicanos, ¿quién detuvo, juzgó y sentenció y tiene privado de la libertad a García Luna? ¿AMLO? ¿Gers Manero? ¿Claudia? Esto es, la 4T realizó un mínimo acto para meter al bote, para investigar a García Luna y en su caso a Calderón, porque hablar es muy bonito. La obligación de los políticos no es hablar, es actuar. Y si esto que les acabo de decir lo razonan, lo analizan, vinculándolo con que a Peña Nieto no lo han tocado ni AMLO ni Claudia, ni siquiera con el pétalo de una rosa, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Siempre que están acorralados, con los pelos de la burra en la mano, los ciudadanos, para decirles que son unos corruptos, inmediatamente sacan su estafa, pero es que Calderón y es que García Luna. Señores, ¿ustedes creen que la mayoría del pueblo somos lerdos? ¿O ustedes creen que estos de la 4T saben que no somos lerdos, pero nos hablan como si fuéramos babosos? Estamos peor que con AMLO. AMLO es un burdelero del crimen organizado y de toda su 4T. A todos los protege, los defiende. Si alguno de la 4T, como Cuauhtémoc Blanco, hay indicios de que cometió un ilícito punible, automáticamente salen toda esa cáfila, toda esa pandilla de delincuentes a protegerse entre ellos mismos. Ah,
no fuera de alguien de la oposición, porque lo hacen pedazos. Y recuerden que hay un dicho que dice, con la vara que mides, serás medido. ¿Qué no nos estamos dando cuenta, hermanos mexicanos, de que estamos en la peor situación política de nuestra patria? Que hoy tenemos a una pelagatos, a una pinche, y para tal efecto les voy a explicar la definición de pinche. Persona que ocupa el puesto más bajo en una empresa como empleado o que es sumamente desagradable, despreciable o de pésima calidad o que es vil y despreciable. Un ser humano, y más aún, de sexo femenino, que representa a la madre de todos nosotros, le mando un beso a mi santa madre hasta el cielo, llegó como una pinche pelagatos. No lo digo yo. Tenemos ya casi 6 meses de datos, hechos y evidencias. Un presidente del sexo que sea, y más aún del sexo femenino, que recibe la presidencia y ve los actos demoníacos de que hay un mexicano incinerado, uno, ¿qué es lo que haría? Inmediatamente decir qué pasó en el sexenio pasado. Quiero una investigación clara y contundente de qué fue lo que se hizo mal o lo que no se hizo en el sexenio pasado para que haya existido un mexicano incinerado, un mexicano ejecutado, un mexicano secuestrado. Y no decenas o cientos de miles de hijos de la patria. ¿Qué ha hecho Claudia? Borucas, y cuando está más acorralada, como vil pelagatos, dice, AMLO fue el mejor presidente de México, pensando que todos los ciudadanos somos lerdos. Al decir que AMLO fue el mejor presidente, es como si sale un maestro en una aula universitaria a decirles que 2 por 2 son 149. Yo les pregunto, Claudia Sheinbaum tiene valores, principios, transparencia, valentía para defender a la patria, para defender al pueblo, o está como una pinche presidente para defender hasta con su propia vida, dicho por ella, al repugnante pelagatos del crimen organizado, AMLO, el de Macuspana. Esto que les estoy diciendo, hermanos mexicanos, es la verdad. Habrá muchos que lo que yo les estoy diciendo les moleste, les incomode, y que lo único que hacen es decir chayotero, prianista, sin ningún argumento, sin ningún debate serio,
profundo en base a la lógica y al análisis. Pero habemos muchísimos más que estamos viendo a nuestra madre patria destrozada interna y externamente. Se acabó el México romántico, amable, prehistórico, maya, azteca, tríos. Hoy, en México, el nombre de México, y lo tengo que decir con todo el dolor de mi corazón, es sinónimo de crimen organizado, de narcogobierno y de corrupción. Señora Claudia, pinche presidente, ¿usted está defendiendo a la patria? Usted tiene el valor, la independencia, la valentía para realmente defender al pueblo de México. Y para concluir, rascuache, vulgar, repugnante, mamarracho, rufián de Macuspana. Yo soy ciudadano mexicano. Tú fuiste nuestro empleado. Te pregunto y respóndete tú mismo en conciencia, si es que tienes conciencia. ¿Vas a pasar a la historia como el mejor presidente de México? ¿O vas a pasar a la historia como narcopresidente? Y no son campañas, ni campañitas, ni campañotas. El propio pueblo te puso ese mote, ese apodo, en base a tus actos, creyendo que con dar programas sociales y con tu labia, con tus diatribas, con tus estridencias, ibas a ocultar toda la putrefacción de tu sexenio. Por eso pusiste a la pinche presidente para que sea tu principal línea de defensa, tuya, de tus caporegimes y del nuevo futuro emperador Andy. Pero mira, AMLO, si crees en alguna divinidad, cada mexicano secuestrado, levantado, asesinado, ejecutado, calcinado, incinerado, deshecho en productos químicos, por tu omisión o por tu vinculación con el crimen organizado, acuérdate de este patrón que tuviste. En tus últimas horas de vida, espero que le pidas perdón a Dios de todo el sufrimiento de todas las madres, padres, abuelos, hermanos, amigos, tíos, esto es, familias y familiares de cada mexicano que sufrió el caos y el desastre en seguridad pública. ¿Por qué no hiciste tú, AMLO, en tu sexenio, lo que hoy está haciendo la burdelera tuya, la pinche presidente? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué duraste como un cínico rufián diciendo que estabas atendiendo las causas y que tu sexenio no iba a ser de una guerra como la que hizo Calderón? Porque eras pelagatos. Y tu hijo Andy es pelagatos del crimen organizado. Sin defender al crimen organizado, cuando menos el crimen organizado tiene los suficientes cojones para realizar su actividad. No son hipócritas como tú, sin defender al crimen organizado.
Porque crimen organizado hay en todo el planeta. Pero no como tú dejaste a la patria, bañada en ríos de sangre, llena de cenizas de seres humanos. ¿Por qué no hiciste nada, mamarracho despreciable? Sí hiciste. Mientras que las madres buscadoras andan rascando la madre tierra, mientras que las madres buscadoras andan rascando la madre tierra, tú mandaste a tu hijo a Londres. Hiciste millonario a Bobby, a Andy y a José Ramón con tus megas obras faraónicas, con el huachicol, dejando a un lado a toda tu pandilletería como el Noroña, el Monreal, el asqueroso y repugnante de Adán. Ya sé que como yo no soy nadie público, pero soy mucho porque amo a mi patria y a mi religión. Es más, que aunque lo diga alguien importante, a ti, Andrés, se te resbala, porque lograste tener el poder de todo y en todo. Lograste, y te lo reconozco, que México es tuyo y de tu familia, porque tienes tu propio partido político, porque dejaste una pinche presidente, porque dejaste a tus caporegimes, Tadei, Noroña, Ávila, Mier, Chávez, Adán, la Mónica Soto del Trife, a la de Derechos Humanos, al Bodrio, que se apellida Piedra. Dejaste todo bajo tus riendas. Lo único que te ha frenado a tu pinche 4T y a tu pinche presidente que tú pusiste es Trump. Pero ¿sabes qué? El pueblo mexicano salió de un demonio y veto a saber cómo nos va a ir con Trump dentro de una semana con los aranceles. Porque Trump no es presidente de México. Es más, Trump nos ve a los mexicanos como cucarachas por culpa de políticos como tú, que decías que Trump era tu amigo. Hasta la presidenta dijo que en la primera llamada que tuvo con ella, te mandó saludar. No seas cobarde, poco hombre. Háblale a Trump y explícale a él, ya que nunca lo vas a hacer al pueblo de México, ¿por qué tus idas a Badiraguato? ¿Por qué tú, AMLO, no metiste al bote a García Luna y, en su caso, a Calderón? ¿Por qué les dirigías al Chapo como el señor Guzmán lo era? ¿Por qué dijiste que el crimen organizado era pueblo y que también tenían derechos humanos? Nadie quería que los ejecutaras, pero tampoco que el ejército se quedara con los brazos cruzados como tú los tuviste 6 años. Macuspano, háblale a Trump. Dices que es tu amigo. Fuiste a decirle en Estados Unidos, en su jeta, que era un presidente que quería mucho a los mexicanos, cuando dijo que los mexicanos éramos criminales, y tú en Washington, frente a todo el mundo, dijiste que Trump era amigo de México. Ya se te olvidó, Andrés. A mí no. A tus fanáticos, si tú les dices hasta hoy que 2 por 2 son 149, como borregos, como lerdos, como basura, te van a decir que sí, que 2 por 2 son 149. Pero habemos decenas de millones de ciudadanos que nunca hemos estado en la putrefacción de la política y menos en la asquerosidad que es la 4T,
que sí amamos a nuestra patria. Que vemos lo que hiciste con nuestra patria. Acabaste la democracia. Te apoderaste de México como el viejo PRI, de donde tú saliste como un feto putrefacto. ¿Qué nos queda? Sacar el amor por nuestra patria. No ir a votar por jueces, ministros y magistrados. Además, el día de las elecciones, para ese gran fraude, salir todos para que el planeta vea que estamos en contra de esa estafa. Para diputados federales en el 27, todos salir a votar. Que el mundo y Trump vean que tenemos los esfuerzos, la valentía, la inteligencia, la capacidad y la responsabilidad para defender a nuestra patria. Y para los que somos creyentes, pedirle a nuestra madre, a nuestra morenita, que nos cubra con su manto divino, que le pida al divino que no se olvide de sus hijos mexicanos, que nos ayude para sacar a esta secta demoníaca del poder. Saludos.